De irnos ahora a los temas de asuntos laborales, vamos a ver qué pasa en la próxima jornada, si efectivamente el Sindicato de los Trabajadores de Montevideo Gas inicia esta huelga de hambre que han anunciado como otra de las medidas adoptadas en este conflicto, y justamente un poco para entender el posicionamiento de los sindicatos, de las empresas extranjeras y para el resto también de inversiones que puedan llegar al país. Hoy nos acompaña justamente Tomás Teijeiro, doctor en Derecho Laboral. Muy bienvenido, ¿cómo le va? Perdón que lo había bautizado diferente en el bloque anterior, pero Tomás, realmente, bueno, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, son muchos los temas que queríamos abordar, un poco con una visión más especializada en estos asuntos. En primer lugar, bueno, ¿qué evaluación hace de lo ocurrido con el Sindicato de Montevideo Gas, de lo que fue esa ocupación y posterior desalojo por parte de la justicia? ¿Qué antecedente también genera, digamos, en lo que es la situación laboral de nuestro país? La gran cuestión que genera el tema que vivimos estos últimos días es básicamente tratar de aventurar o conocer cuáles van a ser las consecuencias de un hecho que terminó en un desalojo por parte de la justicia, que, como siempre refiero, funciona muy bien y en forma independiente en el Uruguay, y lo ha demostrado una vez más. El tema de control obrero tiene algunos tecnicismos que a veces se hacen un poco difíciles de explicar con respecto a qué tipo de justicia, si la civil o la laboral es la que entiende. Y en este caso, la justicia actuó en la forma de vida. Lo que más llama la atención de esto es la reacción del PIT-CNT y de algunos de sus dirigentes cuando de alguna manera ponían en tela de juicio las decisiones del Poder Judicial, que están para acatarse, nos guste o no. En una línea, Tomás, ¿cuál es la diferencia entre una ocupación y el control obrero? Bueno, lo vemos bien claro, ¿verdad? Una ocupación vendría a ser algo pasivo en lo que los trabajadores se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa, pero no asumen actitud ninguna de gestión. En este caso, felizmente no pasó a mayores, pero había eventualidades o vicios de tomar actitudes que llevaran a un desarrollo, a un control, a un manejo de los bienes de la empresa que obviamente va en forma en que vulnera los derechos de la misma y vulnera además los derechos de los trabajadores que no se pliegan a la medida sindical, ¿verdad? Con respecto también a lo que es en general, bueno, estamos en plena campaña electoral, muchos hablan de atraer inversiones, está todavía pendiente la confirmación total de la inversión más grande de todas, que sería esta nueva planta de UPM, y muchos asocian hasta que no haya claridad sobre estos asuntos de conflictividad laboral, esas inversiones pueden, poner a consideración, ¿no? Sí. Llegar a nuestro país. Y está el famoso decreto de ocupación vigente, que también genera, bueno, controversia. Yo tengo una posición que es que en los casi 15 años de gobierno que lleva el Frente Amplio, hubo leyes que fueron muy buenas, leyes que eran necesarias para actualizar un derecho laboral que teníamos en el Uruguay, que respondía a una época del país que fue muy bueno, que fue obra de otras corrientes políticas, pero que fue muy bueno y que el Frente de alguna manera lo mejoró. Ahora, también creo que en estos 15 años de gobierno, de alguna forma la política de relaciones laborales del Frente Amplio ha fracasado, y ha fracasado porque ha dejado de lado a empleados y a empresarios. ¿Y por qué digo esto? Porque ha dejado de lado a empleados y a empresarios porque ha focalizado mucho más en favorecer o en de alguna forma contemplar intereses sindicales que no siempre son los intereses de los trabajadores. A veces los intereses de los sindicatos no coinciden con los de los trabajadores. Y ese apartamiento del gobierno de lo que es el interés de los empresarios y de los trabajadores, los vemos bien claro en el caso de UPM. El caso de UPM, donde se establecen en forma secreta determinadas cuestiones que le dan una manera o les garantizan una forma de gestionar la empresa a determinada multinacional en Uruguay, la cual no está contemplada para el resto de las empresas nacionales y para el resto de los trabajadores. Entonces, eso es un gran fracaso, porque genera un quiebre desde el punto de vista de la moralidad del empresario que va a emprender o del inversor extranjero que no tiene el porte de UPM, porque no todos son como UPM, que van a llegar al país, que le haces dar una sensación de inseguridad. Ahora, el Ministerio de Trabajo dice que cuando se negocian los consejos de salarios, el gobierno o la parte del Ministerio de Trabajo, cuando no hay acuerdo entre sindicatos y trabajadores y empleados y empleadores, ¿Sí? La mitad de las veces falla a favor de los empleadores y la mitad falla a favor de los sindicatos. Que las ocupaciones representan
estoy jugando de memoria, un 2% del total de los conflictos a nivel nacional. De ese punto de vista, esto de el Ministerio de Trabajo favorece a los sindicatos, ¿dónde se visualiza? ¿Dónde queda claramente visible? No es un tema, yo creo que hay una leyenda urbana también, no es que el Ministerio de Trabajo favorezca estrictamente a los sindicatos. En el caso actual, sin duda que hay una afinidad ideológica y eso no se puede negar. El tema es cuando el sindicalismo empieza a ser parte de la política, que es muy legítimo, pero contamina las relaciones laborales. Las relaciones laborales deberían ser un poquito más puras, ¿no? Verdaderamente estar en juego los intereses de las dos partes, que son la de una producir y vender y la de otra trabajar y cobrar. El Ministerio de Trabajo en Uruguay es un ministerio muy profesional, los funcionarios son de primera, todo eso funciona bien. El tema son las manifestaciones políticas de primer nivel del Ministerio de Trabajo. Los dichos de Murro, por ejemplo. Que es lo que uno tiende a ver o lo que uno ve en las noticias y es lo que lo lleva a pensar que hay un condicionamiento. Verdaderamente cuando uno está sentado en las mesas de negociación, los funcionarios funcionan de la forma en la que decía Núñez. A veces votan con uno, a veces votan con otro. Generalmente lo que hacen un gran trabajo de mediación, un gran trabajo de conciliación para que las partes se entiendan. Pero esa sensación está instalada y está instalada por algo. Está instalada porque hay situaciones como la que hemos visto en el caso de los últimos días, como hemos visto más de una vez en la situación de Conaprole, que es reiterativa, donde el Ministerio de Trabajo adopta una actitud de pasividad en la que o no hace nada o le pasa la pelota a los actores para que se arreglen donde puedan, normalmente en el Poder Judicial. Claro, ahí vemos como mediador siempre el Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tiene que mediar la justicia? ¿No? Como en el caso ocurrido en Montevideo Gas, que hay mucha gente que quizás todavía no entendió del todo por qué, si la ocupación es un derecho de extensión de la huelga, termina fallando la justicia a favor de la empresa y ocurre la desocupación por parte de las autoridades. ¿A usted le parece que efectivamente la justicia acá tiene que jugar también un rol y que quizás antes que acudir al Ministerio de Trabajo ir a una vía más directa por el lado de la justicia cuando ocurren este tipo de cosas? Bueno, lo primero que creo que no está en discusión y que por eso me causa un poco de asombro los comentarios del presidente del PIT-CNT en la comunicación del otro día cuando referían acerca de la dudosa participación de la justicia, es que la justicia puede participar en lo que sea. La justicia es uno de los poderes del Estado, ¿no? Es uno de los poderes que nos brinda en democracia la tranquilidad a todos de estar sometidos a la regla de derecho, de estar bajo el imperio del derecho. Es decir, que no podemos dudar ninguno de lo que hace la justicia. Es más, al estar sometidos deberíamos acatarla, agotados los procesos normales, ¿verdad?, de apelación o de lo que fuera, hacer caso, por hablar llanamente. Entonces, que la justicia tome parte en temas vinculados al derecho laboral, a mí me parece lo más sano. Es lo que le garantiza a todas las partes que el procedimiento va a ser lo más transparente, va a ser un juez independiente, que no va a estar contaminado por la mediación, ni por la conciliación, ni por los intereses de cada una de las partes, ni por los intereses supremos del país. Fue una buena estrategia entonces la de Montevideo Gas o la de Petrobras de recurrir a la justicia. Y ya pregunto, ¿sienta un precedente? Usted es abogado laboral. Sí. Le ha tocado enfrentar juicio de una parte y de otra en infinidad de oportunidades. ¿Siente un precedente, hay un antes y un después de esta decisión de Petrobras de recurrir a la justicia previo a que ocurra una ocupación, una toma de control obrero? No es la primera vez que se ven en Uruguay sentencias con contenido de futuro en materia de este tipo de conflictos, ¿verdad? En Uruguay el tema del precedente no funciona, eso es del derecho sajón, pero yo creo que lo que sienta es un nuevo estado de ánimo en las empresas, que hace tiempo yo vengo sosteniendo que las empresas a veces son un poquito tímidas en acudir a la justicia a exigir sus derechos. Y eso está bien, porque así como los trabajadores asisten a la justicia para que sus derechos sean contemplados, los empresarios deberían hacer lo mismo y lo deberían hacer con más asiduidad. El gran tema aquí es, después de haber ido a la justicia, y en el caso de que se hayan constatado abusos, quiénes son responsables, quiénes no son responsables, y si pueden, deben y tienen con qué responder, porque las empresas generalmente pueden y deben con quién responder. Ahora, en el tema de abusos de parte sindical, no está bien claro que los sindicatos siempre puedan responder, deban responder y hasta dónde responden y quiénes y con qué. ¿Y usted qué opina personalmente de este decreto, ¿no?, que permite la ocupación como una extensión del derecho de huelga? Yo tengo una posición bastante clara con respecto a eso, que entiendo que el decreto es inconstitucional. Básicamente porque un derecho de esa índole no puede ser regulado por decreto, debe ser regulado por ley. OIT además tiene una posición bien clara con respecto a eso y porque además no es necesario un decreto que regule este tipo de condiciones en un país con una historia tan rica en materia de derecho laboral como tiene el Uruguay, que insisto, data de 100 y pico de años y ha sido mejorada con algunas leyes de los últimos 15 años, pero aquí no hay nada nuevo. Esto es como una voluntad de innovar en algo que no
que no es necesario, que se podría perfectamente regular con los elementos que ya teníamos. Bien, otro de los temas que vamos a abordar, ya que lo contamos con usted, que justamente escribió además al respecto, tiene que ver con el trabajo y también sus nuevas modalidades. Sabemos que hoy las plataformas digitales, las famosas apps, bueno, tienen una inserción en nuestro mundo de forma gigantesca, va creciendo cada vez más. Y vieron que la mayoría de las apps también llevan a que se hayan multiplicado, por ejemplo, los deliveries, ¿no? Muchas tienen que ver con también brindar ese servicio. Y ha escrito justamente un artículo sobre el tema de los repartidores, sobre sus derechos laborales. Actualmente tenemos en el país 8.000 repartidores y fíjense qué fuerte el dato, 80% de esos repartidores están en la informalidad. ¿No hay leyes que protejan a estos nuevos trabajos, si tuviéramos que denominarlos de esa manera? Como son, por ejemplo, la multiplicidad de deliveries que hoy pululan en las calles. Y ahora, Sole, con el aditivo de que están los delivery motorizados y los delivery en bicicleta o a pie o lo que sea, que formaron su propio sindicato. Es decir, hay 2 sindicatos de delivery. Y además, bueno, ni que hablar los accidentes de tránsito, ¿no? 6 de cada 10 accidentes son protagonizados por repartidores. A mí el tema de los repartidores es un tema que me parece absolutamente sensible, porque creo que una sociedad de alguna forma se muestra frente a las demás, ¿verdad? Dando a entender cómo cuida a los más débiles. Y a mí me cuesta mucho ver cómo dentro de todo el sistema político uruguayo, en materia de esto, el primer abordaje que se hizo fue el de regular con una visión de principios del siglo XX. Creo que la única excepción de personas con las que he hablado del sistema político que tienen un poco claro hacia dónde debería ir esto, es el diputado Penadez, que va más o menos en la línea de lo que hablamos. O sea, leyes viejas para trabajos nuevos. Claro, porque el problema es el siguiente. El problema acá no es los deliveries, en cualquiera de las opciones en las que estén, ¿verdad? Sean trabajadores independientes, sean dependientes de la pizzería de la esquina o sean dependientes de una app. En definitiva, tienen derecho, obviamente, que a agremiarse y tienen derecho a luchar, me parece muy bien, para que en lugar de pagarle 70 pesos la hora, se la paguen 350 pesos la hora. El tema está cómo se les da una cobertura que se ha hecho en otros países, se les da una cobertura que minimice los riesgos que estas personas sufren, que todos sabemos cuáles son. Básicamente los de accidentes. Protagonizan 8 de cada 10 accidentes. Claro, 6 pero estoy pensando en eso y estoy pensando que el 80% está en la informalidad. ¿Quiere decir que no cuentan, por ejemplo, con un seguro en caso de protagonizar un accidente? ¿Pero por qué están en la informalidad? Están en la informalidad porque nuestro sistema, de cara a las aplicaciones o de cara a los empleadores tradicionales, los condiciona a que en el ejercicio de una actividad que puede ser independiente, como es la de monotributista, muy mal remunerada, que les da el ingreso para muy poco, apenas para mantener las motos, mucho menos para pagar un seguro, establece determinadas cuestiones que hacen que cualquier previsión que quiera tomar la empresa crea una relación laboral. Entonces, ¿cómo se ha manejado en otros países? Otros países han dicho, bueno, acá ¿qué es lo primero que hay que cuidar? Lo primero que hay que cuidar son las personas, que no se lastimen, o que si están lastimadas tengan una asistencia, o que si pierden la vida su familia no quede en la calle. Y se han establecido sistemas de seguro que las personas contratan, lo puede contratar tanto el repartidor como la empresa que le da trabajo en cualquier régimen, ya sea independiente o dependiente, y que no constituye prueba de la existencia de una relación laboral. Entonces, eso que parece tan tonto, que es simplemente que cualquiera pueda contratar un seguro para beneficiar a otro, en Uruguay constituye prueba de la relación de dependencia. Entonces, ir contra ese punto va contra muchos elementos que son base de nuestro derecho. ¿Quién es el responsable? Yo hago un pedido por una aplicación, que a veces ni siquiera son directamente al restaurante. Se pide la aplicación y a veces que esa es la aplicación de transporte nomás, de delivery, de cadetería. Si yo hago el pedido y el delivery que me trae la comida a mi casa tiene un accidente, lamentablemente, ¿quién es el responsable de ese accidente? O sea, si esa persona acciona los mecanismos legales para ser indemnizado por ese accidente, ¿quién se responsabiliza? Habría que ver qué aplicación es la que estás utilizando y de alguna forma ver las relaciones jurídicas que se dan, pero básicamente al hacer uso de una aplicación se generan diversos vínculos jurídicos. Por un lado, tú le estás dando un mandato a la aplicación para que te compre la comida y para que a su vez le encargue a otra persona que te la traiga a tu casa. Entonces, básicamente ahí ya se están dando 2 o 3 vínculos jurídicos diferentes que en principio serían independientes, pero que si uno se pone a analizarlos con la lógica que yo sostengo que el Uruguay debería cambiar, ¿verdad? Que es la lógica del doctor Pla Rodríguez, que fue un gran maestro de una época, pero muchas de sus cosas ya no aplican. Con esa lógica, no sería loco pensar que a alguien se le podría ocurrir a ser responsable del consumidor final. Entonces, o sea, ¿de la justicia podría eventualmente ser responsable el que pide?
la comida. A ver, estamos tirando un poco de los pelos de la hipótesis. Sí, estamos haciendo una hipótesis. Una hipótesis un poco tirada de los pelos. Pero si analizamos las relaciones jurídicas que se dan en una aplicación, en paralelismo con las relaciones jurídicas que se dan en materia de tercerizaciones o en materia de vínculos empresariales, comerciales, en materia de cómo se analiza normalmente, no sería loco pensarlo. Es razonar por el absurdo, pero... No, es fuerte, es fuerte. Lo que pasa es que hay con todo lo digital un vacío legal muy grande, ¿no? En general. Hay un estudio muy interesante que hoy presenta La Diaria que habla de los accidentes laborales. 31.000 personas se accidentaron por razones laborales en 2018 y bueno, se hizo un panel tripartito, discutió sobre seguridad y también sobre salud en el trabajo, porque también están las enfermedades profesionales, sí, que es otro tema muy interesante, y hablan de la necesidad de elaborar también una ley, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud y justamente la seguridad en el trabajo, ¿no? Hay todavía debes importantes. Todas estas cosas no se arreglan a golpe de ley, estas cosas se arreglan a golpe de responsabilidad y de que las partes sean eficientes y profesionales en lo que hacen. Mientras las relaciones laborales en Uruguay estén basadas, porque algunos de sus principales actores así lo entienden, sobre la lucha de clases, poco vamos a poder hacer sobre todo esto. Bueno, mañana se confirma la huelga de hambre de los trabajadores del sindicato de Montevideo Gas. ¿Eso qué imagen da también? No, a ver, el ejercicio del derecho de huelga en ese ámbito, en la huelga de hambre, que es algo... Pero la huelga de hambre también es una medida... Es una medida dura, pero está dentro del ámbito de la libertad sindical y dentro de la libertad individual. O sea, las personas están en todo su derecho de hacerlo. Ahora, el tema es el por qué y en qué contexto se maneja todo eso. Insisto, cuando la política contamina el ejercicio sindical o viceversa, se dan situaciones que al país no le hacen bien. No le hacen bien para nada, porque un país debe cuidar a sus empresas y debe cuidar a sus trabajadores y debe cuidar sobre todo que vengan inversiones. Y en un panorama donde las principales inversiones se dan en un contexto un poco de secreto y donde hay cuestiones que no están claras, que fíjense que están esperando a que se regule lo que tiene que ver en materia laboral con respecto a esta gran inversión de UPM, a los efectos de que se decida cómo se hace y cuándo se hace. Da una señal un poco extraña, ¿no? Como que el país se maneja. Que se regule, usted dice, por ejemplo, que podrían poner como condición que se levante el reglamento, este decreto de las ocupaciones. ¿Cree que realmente eso tiene el suficiente peso como para, por ejemplo, que UPM retrase la posibilidad de firmar? El tema es que eso es una señal de hasta dónde pueden tirar y hasta dónde no los sindicatos. O sea, es bien claro. Ahí hay una pulseada que está dando UPM ante el gobierno que quiere avanzar y que quiere que se confirme. Pero ¿podría estar detenida ese avance justamente por el tema del decreto? Yo no tengo la información, pero me hago eco de las palabras de Luis Lacalle Pou. Me parece que si esa es la condición de UPM, el gobierno o Tabaré Vázquez no va a firmar, entre otras cosas, porque se va a comprar un problema a la interna del Frente Amplio que no le va a llevar que se levante el reglamento o el decreto por una presión de UPM. Ahí estarán empantanadas las partes. Parece que tampoco... UPM si quiere la inversión, que seguramente quiere desarrollarla porque le va a dar, tiene condiciones beneficiosas para hacerla, y bueno, seguramente va a ceder en algo, digo yo. Es lo que te decía al principio, ahí está la prueba del gran fracaso de las políticas en materia de relaciones laborales del Frente Amplio. No pueden estar dependiendo de una inversión únicamente. No puede también que la empresa, sabiendo de la coyuntura del Uruguay y eso, esté pulseando un poquito más, tratando de ganar hasta lo último de la negociación que pueda, comprarse una paz. Pero comprarse una paz. La paz la deberían tener todos los que trabajan en forma seria. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso, la pulseada es sobre la base de cómo se gestionan las relaciones laborales en Uruguay. Los conflictos en las construcciones de esas plantas no son generalmente directamente, no sé, Zunca UPM. Zunca, una empresa contratista que de repente no cumple con... Hay otros factores ahí en el medio, digo yo, no sé. Bueno, muchos temas nos quedaron todavía para seguir conversando con el doctor Tomás Teijeiro, como por ejemplo también la representatividad sindical que hoy existe, ¿no? ¿Qué tanto representa a los trabajadores? O sí, qué grado de adhesión, por ejemplo, en ese sentido también. Pero hay un tema de representatividad que la gente muchas veces no lo piensa y es un ejercicio interesante de hacer y se los dejo planteado. Es ver en la mesa representativa del PIT-CNT cuántos de los que están sentados ahí responden al sector privado y cuántos al sector público. Y cuando uno analiza cuántos son del sector privado y cuántos son del sector público, empieza a ver
la forma en la que actúan y cuántas son las consecuencias del accionar de cada uno. Porque no es lo mismo accionar en el sector público y generar medidas de conflicto, lo que sea, en un sitio donde tú tenés el trabajo asegurado, donde no vas a tener consecuencias más que el descuento, que para el sector privado, que las consecuencias a veces son muy negativas. ¿Y usted qué dice? Que la mayoría representa el sector público. Y yo, miralo y después contame. Bueno, Fernando Pereira nos acompaña mañana como antesala también del 1 de mayo. Déjenle un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado y quizás Gracias alguna de sus declaraciones se la retransmitiremos al aire durante la nota.